Bueno, Listo. bueno, buenas tardes a todos. Acá estamos con la mesa de arquitectura y urbanismo. Como lo había anunciado, acá están los expositores ya como primera instancia en trabajo de investigación de la Facultad de Ingeniería. Van a participar la ingeniera Analia Gareca, la directora de ingeniera Teresa Antequera, y bueno, soy una colaborante también del grupo de investigación. El primer trabajo que se va a exponer se llama Intervención realizada en el Cabildo Histórico de la provincia de Jujuy, condiciones estructurales y estudios tecnológicos de materiales constructivos utilizados. Adelante, ingeniera. Bien, compartimos. Buenas tardes, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Bien. Buenas tardes, mi nombre es Teresa Antequera, soy docente de la Facultad de Ingeniería, docente e investigadora, y me acompaña la ingeniera Analia Gareca como parte del grupo, como así también Martina Aramayo, que también es integrante del grupo. Bien, nuestro trabajo tiene como objetivo, o sea, el trabajo ya lo presentó Martina, dio el nombre, y en sí el objetivo de nuestro trabajo era, digamos, en primera instancia mostrar la situación del cabildo, o sea, la parte estructural, antes de su intervención y después de su restauración. Como así también un estudio social, o sea, del contexto social, para poder indagar acerca de cómo se consiguió el material constructivo del cabildo. Nos enfocamos en el estudio de ladrillos de techo y clavos de sujeción, donde se estudió las características físicas, químicas, mecánicas, texturales de los materiales cerámicos. Y con eso, o sea, con estos datos, hacer, digamos, obtener esas características para poder hacer ladrillos de sustitución. Martina. Bueno, ahí esa foto que pueden apreciar es una foto antigua donde se puede ver el cabildo de la provincia de Jujuy, que es Monumento Histórico Nacional, decretado en 1941. El cabildo tuvo un terremoto en 1863, por lo cual motivo se volvió a hacer su reconstrucción de 1864 a 1867. Uno lo puede ver ubicado en la calle Belgrano y Sarmiento, y consta de la primera parte que se hizo la restauración de Cabildo, que era la Recoba, donde ustedes pueden ver en esa foto antigua los arcos, ¿sí?, que están sobre columnas toscanas, y una torre que se dice que esa torre quedó después del primer terremoto. La siguiente diapositiva. Bueno, es una situación que cuando se empezó a empezar la restauración del Cabildo fue porque tenía muchas patologías propias de un edificio que no había sido acondicionado por muchos años. Al empezar las tareas de restauración se pudo encontrar que estaba muy desgastado todo lo que era su estructura, se empezó a sacar el revoque y ahí se puede apreciar una foto que no tenía el basamento a las columnas, lo cual estaba generando un grave problema estructural y un grave problema para los transeúntes. Por tal motivo, como primer diagnóstico que se tuvo, fue querer reconstruir toda la patología que tenía este edificio y se convocó a ingenieros especialistas en el tema para que hicieran un refuerzo estructural del mismo. En la que continúa. Continúa y podemos ver que debido a esto, lo que se sugirió fue apuntalar toda la estructura hasta poder encontrar la forma como se iba a restaurar. Tenía mucho daño, tanto las columnas, su envolvente, su cubierta, que se puede apreciar el estado de la cubierta también por el transcurso del tiempo estaba dañado,
y lo que se trató en primera instancia es resguardar como todos los elementos estructurales que tenía, conservarlo, lo que se podía conservar, y ahí viene el trabajo de investigación, que al empezar a trabajar en la obra se empezó a ver los materiales que tenía este edificio. La próxima diapositiva. Bueno, en esta uno puede apreciar el Cabildo, es un edificio en planta en L, la fachada que da sobre la calle Belgrano es dividida en tres tramos porque diferencian los pasos del tiempo y eso se puede apreciar en la construcción. Son paredes de muro de adobe aproximadamente de 1 metro, y en el tramo que ahí figura en el posible color verde es donde se puede ver que es más antiguo. ¿Y por qué motivo no lo dice? Porque encuentra que están 2 paredes de adobe a la par. Esto quiere decir que cuando fue el terremoto, una parte se conservó y otra parte se cayó. El segundo tramo es el que sigue en la antigüedad y el más moderno, por así decirlo, el tercer tramo. Y también se encontraron muchas fisuras producto de estos movimientos y paso del tiempo, ¿no? Sigamos la próxima diapositiva. Y en esta, que también es una foto antigua, se ven algunos materiales que se encontraron en la obra. Obviamente desgastada la madera, donde dice clavos de recoba, el tema de la cubierta. El tema de la cubierta estaban maderas muy dañadas y tiene un sistema constructivo con ladrillos de techo, o llamadas tejuelas. Cuando se encontró en el Cabildo, en la recoba, eran 2 capas de ladrillo de techo. A partir de estos elementos materiales que se encontró en la obra, y como era un monumento histórico nacional, se decidió sacar muestras de estos elementos para su análisis y posterior diagnóstico y conclusión del mismo. Y es ahí, si seguimos la próxima diapositiva, ahí se puede apreciarse toda la cubierta, cómo estaba dañada, y acá un esquema de cómo estaba el tratamiento de la cubierta, con vigas, con las maderas, con las 2 capas de ladrillo de techo, y bueno, ahí es donde se procede a extraer el material para hacer los análisis y los diagnósticos respectivos. Bien, bueno, como habíamos dicho al principio, uno de los objetivos era el estudio del contexto social para, digamos, poder determinar, digamos, cómo había sido el proceso productivo del material cerámico y si se lo había comprado aquí o si se lo había producido en la provincia. Dentro del equipo de investigación tenemos gente o tenemos una antropóloga, es decir, perteneciente a la Facultad de Humanidades, y ella hizo todo, digamos, la revisión de la parte social a través de una investigación en el archivo histórico, donde encontró estas minutas de compra de ladrillos, clavos, cabios, tirantes, y otros elementos para la construcción en el año ese de la reconstrucción. Bien, como habíamos dicho, el estudio se basó en los ladrillos de techo o tejuelas y en los clavos de sujeción. Los ladrillos de techo aquí tienen una muestra de los ladrillos. Lo que se hizo primero un análisis macroscópico, es decir, qué es lo que se ve a simple vista. Se determinó el tamaño de los ladrillos, más o menos los ladrillos todos estaban en el mismo orden. Como ustedes pueden ver en la tabla que está hacia su derecha. Otra característica, digamos, importante en determinar en este tipo de material es el color, porque, como hemos mencionado, es importante la caracterización de estos materiales, porque en el momento de, por ejemplo, se hace otra intervención y se necesita sustituir por, digamos, el mal estado de los ladrillos históricos, aparte de sus características físico-químicas y mecánicas, es necesario también que tenga, digamos, características estéticas similares, es decir, justamente el color.
Bien, de esta manera se determina el color a través de un ensayo de colorimetría con un equipo Minolta, donde se puede visualizar que el color, o sea, el color fue determinado a través del método CIELAB, cuyas coordenadas son L, A y B, y a través también de una carta de Munsell, donde nos dio más o menos el color de estos ladrillos. Bien, otro de los ensayos tecnológicos que se llevaron a cabo fue ensayos de resistencia a la flexión y resistencia a la compresión. Podemos ver los resultados en la tablita de la derecha, y en cuanto a la resistencia a la flexión, es baja, no así la resistencia a la compresión, que es bastante alta, y si nos ceñimos a las normas que se utilizan mucho en ingeniería, o sea, para comparar qué tan bueno es un material, según la norma ASTM, pone como una resistencia máxima, es decir, según la ASTM C62 del año 2000, nos dice que la resistencia a la compresión debe ser de al menos 211 kilogramos sobre centímetros cuadrados para ladrillos resistentes en condiciones severas, es decir, ladrillos que están expuestos. Y sobrepasa, digamos, digamos, ese mínimo que ponen, y con lo que vemos que es un ladrillo bastante resistente. Bien, otro de los ensayos tecnológicos a los cuales que se hizo dentro de todo el conjunto de ensayos, lo constituye el ensayo de porosidad, donde se determinó que la porosidad promedio es de 30,6%. Este es un valor medio en realidad, o sea, hay valores mucho más altos para este tipo de ladrillos y valores bajos. Este es un valor promedio. El caso de la porosidad es una propiedad muy importante porque a través de la porosidad circulan las sales, el agua dentro de los ladrillos. Entonces, si mi ladrillo en sustitución que yo voy a querer producir para, digamos, justamente, valga la redundancia, poder sustituir un ladrillo histórico, tiene distinta porosidad, digamos, va a haber un desequilibrio físico-químico, va a haber incompatibilidad, entonces el ladrillo histórico se va a deteriorar más rápidamente. Entonces tenemos que, o sea, nuestro ladrillo de sustitución tiene que tener más o menos igual porosidad. Bien, mediante la fluorescencia de rayos X determinamos la composición química, donde vemos que lo importante de aquí es considerar los porcentajes, es decir, la fluorescencia lo que me da es una composición global. Me da niveles de alúmina y sílice que son compatibles con digamos, con cualquier material cerámico. También tenemos valores muy bajos de óxido de calcio. Eso es importante a la hora de realizar, digamos, o sea, poder determinar mediante tratamiento térmico la temperatura de cocción, es decir, la temperatura a cual fueron cocidos los ladrillos históricos. Bien, otro de los análisis que se le hicieron fue una microscopía electrónica, donde también se obtuvo un espectro de DS, donde también me da una composición química global. Lo que aquí podemos visualizar en la tablita de la derecha es que tiene niveles altos de oxígeno, de silicio y alúmina, lo que de silicio y oxígeno, lo que me da la pauta de que son materiales, o sea, materiales que provienen de las arcillas o materiales para cerámica. Y como corrobora los valores obtenidos por fluorescencia, que tienen niveles bajos de sodio. Lo que podemos ver en la siguiente diapositiva es un corte delgado de la estructura de estos ladrillos, donde muestra una matriz ruginosa
Además, podemos ver cuarzos, feldespatos, también hay escasos filosilicatos dentro de esta matriz, y no hay componentes mulíticos ni, digamos, ni cristobalita, que son componentes, o sea, son polimórficos del cuarzo que se dan a alta temperatura, lo que nos está ya dando una pauta, perdón, de la temperatura a la cual fueron cocidos estos ladrillos. Bueno, aquí tienen un espectro, digamos, una difracción de rayos X, donde muestra picos de los elementos, de los compuestos que encontramos en el ladrillo, donde corrobora, digamos, lo encontrado en los cortes delgados, es decir, hematita, que habíamos dicho que tenía una matriz ferruginosa. La hematita es un compuesto de hierro, tiene el feldespato, yetita también es un compuesto de hierro, y si bien aquí encontramos una de las muestras que tiene calcita, si nos fijamos en el pico, es un pico muy bajo de calcita, es decir, que si tiene digamos, muy poca calcita, pero además es producto, digamos, de la recristalización que puede producirse dentro de los poros del ladrillo, es decir, por la presencia de agua, u otro, sí, por la presencia de agua puede producirse una recristalización de la calcita, pero es muy poca calcita que tiene. Bueno, ¿cómo determinamos la temperatura de cocción? Porque esto necesitamos si nosotros queremos hacer estos ladrillos de sustitución. Hasta ahora yo les he hablado de los ladrillos de sustitución, o sea, son ladrillos que uno puede producir, ¿no es cierto?, pero que tienen que tener las mismas características del ladrillo histórico para que en un momento o sea, que haya que hacer una refacción, una reconstrucción del techo, se puedan colocar estos ladrillos que van a tener las mismas características, porque si no tienen las mismas características, se puede producir, digamos, un desequilibrio físico-químico y el ladrillo histórico se puede deteriorar mucho más rápidamente. El tratamiento térmico consiste en colocar la muestra, llevarla a 800, a 900 y a 1000 grados, mantenerla, ¿no es cierto?, en esas temperaturas, es decir, una muestra a 800, otra a 900 y otra a 1000. Luego se estudia también, digamos, a través de microscopía óptica, se estudia a través de cortes delgados, la estructura, la textura del material, se determina por difracción de rayos X, digamos, los componentes que tiene ese material. También se le puede hacer un estudio de ATD para corroborar que tengan esos materiales, y de esta forma obtenemos una caracterización del material. Por supuesto que estos no son los únicos estudios, hay otros más que se hizo, que van a formar parte de esa batería de análisis y estudios que hacen a la caracterización del material. Con este tratamiento térmico lo que se determinó es que la temperatura a la cual fueron cocidos estos ladrillos de techo o tejuelas no fue superior a 900 grados, es decir, ya tenemos un indicio para cuando hagamos estos ladrillos de sustitución, la temperatura a la cual tenemos que llevar a cabo la cocción. Y bueno, esta caracterización lo que va a permitir es hacer ladrillos de sustitución para que cuando haya una futura restauración se utilice todas esas proporciones que nosotros determinamos en la caracterización, de manera de que cuando se los coloque no haya, digamos, deformaciones incompatibles con los materiales históricos. Bien. Bueno, otro estudio que se procedió a realizar es el de los clavos de sujeción que tenían los estantes y los cables del techo de la recoba. Lo primero que se hizo, como siempre que se comienza un estudio, es observar las muestras, y bueno, en este caso estas piezas eran clavos con un cuerpo de 4 caras, o sea, eran piramidales, enangostados hacia la punta y con una dimensión que oscilaban entre 4 y 6 centímetros en todas las muestras. Algunos se encontraban en un estado aceptable, mientras que la mayoría de ellos estaban afectados por la oxidación, ya sea por su exposición al medio ambiente o por el tiempo transcurrido.
Un estudio muy importante que se hace cuando se analizan metales es estudiar metalográficamente. Esto implica una preparación y observación al microscopio. Lo que nos permitió ver este estudio es que se trataba de una estructura burda, en este caso nosotros le llamamos de grano grande, que no es lo más conveniente en un material, y otra cosa que se podía observar era que tenían muchas impurezas, que tienen una forma muy particular de ver. Eso se podía notar muy a simple vista. Después, toda la matriz era una matriz ferrítica, lo cual significa que se trataba de un acero con muy bajo carbono. Acá pueden ver otra foto de la parte del estudio micrográfico. En la primera ustedes pueden ver ya estos estudios están hechos a 100 y a 200 aumentos. Ustedes pueden visualizar en la izquierda cómo se notan un poco los granos del material, y también esas líneas gruesas son líneas de óxido. Y en la fotografía de la derecha ya una muestra con un estado de oxidación muy avanzado, o sea, hasta las muestras en general representaban un gran deterioro con respecto a su estado de oxidación. Un estudio que es sumamente importante de realizar cuando se estudian metales, sobre todo la parte de aceros, es la composición química. Entonces, siendo estas muestras muy pequeñas para hacer un estudio habitual de composición química, un estudio tradicional, lo que se hizo fue enviarlo a un microscopio electrónico para poder hacer estudios químicos en zonas puntuales. Aproximadamente todos dieron al estilo de la tabla que ustedes ven al centro, y lo que pueden ver en el gráfico de atrás son los picos que va dando el análisis químico, donde vemos, por ejemplo, que el componente mayoritario, como es de esperarse, es el hierro. Una cosa que acá llamaba la atención eran los contenidos de lo que se considera impurezas en un acero, que son silicio, azufre y fósforo. Por ejemplo, ustedes tienen acá del fósforo un valor de 0,77 y del azufre 0,19. Actualmente esos valores en un acero común no puede superar el 0,04%. Y otro inconveniente que había es con el silicio, que tenía 1,66, mientras que en la actualidad el máximo está aproximadamente en 0,25. Esto implica que se trata de un acero muy burdo, con una gran cantidad de impurezas. Estas impurezas forman compuestos que terminan perjudicando la resistencia del acero. Y para completar el ensayo y ver un poco la parte mecánica de esto, se realizó un ensayo de dureza con un microdurómetro. Ustedes pueden ver en ambas fotografías la impronta que deja el equipo de ensayo, y mediante el cual se puede medir la dureza. Las durezas estaban variables dentro de un rango entre 120 a 190, que es compatible con el tipo de acero que se tiene al frente. Lo que era de esperarse es que estos estén más alrededor de 120, 130 en mediciones de dureza. Pero bueno, algunos llegaban un poco más, ya vamos terminando, algunos llegaban un poco más porque, bueno, por las impurezas. Bueno, como conclusión de esto, la tecnología de este acero corresponde muy bien con la tecnología utilizada a mediados del siglo XIX, que es cuando se realiza la reconstrucción del Cabildo, y lo que se puede determinar es que se trata de lo que se conoce como hierro pudelado, que es lo que se producía en esa época, y bueno, y que los clavos fueron forjados en caliente. En esa época, acá en la Argentina no se producía acero, así que es lo más probable que haya venido de España, y ahí es donde se hacía el hierro pudelado. Así que es bastante consistente. En este caso, contrariamente a lo de los ladrillos, no es conveniente la colocación de un material que sea igual, porque la calidad de este acero, además de ser muy imposible de lograr por la obsolescencia de su tecnología, es inconveniente por la baja resistencia mecánica que presenta. Y como conclusión final, ya terminando la exposición, ustedes pueden cómo era antes y cómo está la nueva Recoba, ¿no?
pueden apreciar, la pueden recorrer. El único como interesante es se cambió todo lo que es la estructura de la cubierta y se dejó solo una capa de ladrillos de techo, y como decía la ingeniera, todo lo que eran los clavos de sujeción no era conveniente, así que se sacó todo eso. Bueno, le invito a que recorran la Recoba y puedan apreciar la restauración que se hizo en esa parte del Cabildo. Bueno, agradezco mucho a las ingenieras, muchas gracias por su presentación. Y bueno, continuamos ahora con la mesa de arquitectura. Invitamos a la arquitecta Irma Padilla, que es especialista por Barcelona en todo lo que es en energía y medio ambiente. Ella nos va a hablar acerca de la eficiencia energética y uso racional del agua aplicada en viviendas sociales en la provincia de Jujuy. Sí, sí, arquitecta. Hola, ¿cómo Pues, están? Bueno, primero agradecer la participación en esta primera jornada, pedirles disculpas por el barbijo, porque tuve un accidente el jueves pasado y me tienen que sacar los puntos hoy, así que tengo una herida muy grande, así que bueno, por eso es el barbijo. Voy a compartir pantalla. A ver. Me está pasando últimamente que no puedo compartirla completa, así que me avisan si la pueden ver. Salió Irma, ha salido Bien. la presentación. Sí. Bien. A ver. ¿Está en pantalla completa? Ahora sí, está en pantalla completa. Sí. Bien. Bueno, y gracias Martina realmente por invitarme a esta jornada. Mi tema es eficiencia energética y uso racional del agua aplicado en viviendas sociales de la provincia de Jujuy. Bueno, este es uno de los prototipos que se entregó el año pasado en la localidad de San Salvador de Jujuy. Voy a hacer como una recorrida por 3 preguntas: ¿dónde, por qué y cómo? ¿Dónde? En la provincia de Jujuy, en 3 zonas geográficas muy diferentes, como son la Puna, las Yungas y el Valle. La Puna con un clima frío y seco, y las Yungas con un clima cálido y húmedo, y el Valle con un clima templado, que está variando hacia lo cálido, ¿verdad? Lo podemos notar en un día como hoy. ¿Por qué? ¿Por qué actuar sobre las edificaciones? Bueno, si ustedes ven en el gráfico de abajo, podemos ver que somos responsables del 40% de los gases de efecto invernadero que se producen al ambiente en esta industria, digamos, en la industria de la construcción. Si siguen esta tabla, van a ver que el transporte, los alimentos, la ropa y otras industrias consumen, mejor dicho, emiten mucho menos que las construcciones. En el gráfico de arriba podemos ver que en cuanto al consumo de energía, ya sea eléctrico o de gas, el sector residencial, el comercial y el público, que son los de las construcciones, consumen el 35% de la energía. Entonces, creemos que es ahí donde tenemos que actuar, además de todos los otros sectores, pero casi consumimos la mitad de la energía y emitimos un 40% de los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces ese es el gran porqué. No me está dejando pasar. Ahí está. Bueno, el otro porqué es porque sabemos del cambio climático, nos afecta en Jujuy también, en cuanto a inundaciones, sequías, incendios, falta de agua, basurales a cielo abierto. Es decir que también por eso tenemos que actuar, si no dentro de 30 años vamos a vivir en edificaciones invivibles, no van a tener el confort térmico que vamos a necesitar si sube 1,5 grados, ¿verdad? Si no hacemos nada hoy. Actuamos también dentro de lo que son 10 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, saben que son 17, aplicamos a bienestar y salud porque dentro de estas viviendas no hay humedad, no se genera moho, porque están justamente bien aisladas a través de cálculos. Educación de calidad porque se capacitaron a las cooperativas de trabajo y a las familias. Agua limpia y saneamiento porque tenemos además recolección de agua de lluvia y reutilización de aguas grises para la mochila del inodoro. Una de las cooperativas, de las 3 cooperativas que trabajó para este proyecto, está dirigida por una mujer.
Incorporamos energías asequibles y no contaminantes como la solar térmica y la geotermia, pero creemos que uno de los mejores objetivos por los cuales trabajamos fue la Alianza para Lograr Objetivos, y de ahí la unión con 2 embajadas, la de Alemania y la de Francia, el gobierno de Jujuy, el Ministerio de Ambiente, y también Premios Latinoamérica Verde, que nos dio un premio en el 2021. Los objetivos del proyecto fueron incorporar energías renovables al diseño de viviendas sociales, incorporar medidas pasivas y activas, capacitar a las cooperativas de trabajo que en ese momento no sabían trabajar lo que era un muro trombe, un pozo canadiense, por qué se hacen aislaciones y de qué tipo. Y desde el inicio tomar medidas para las certificaciones ambientales, en el caso de las 3 viviendas. Medir el ahorro energético y compararlo con viviendas similares, con las mismas características. Comparar la inversión inicial de la construcción con el ahorro energético en el tiempo, y ahí poder balancear esta inversión inicial y en cuánto tiempo se recupera. Los ahorros que obtuvimos fueron de un 40% en agua, un 35% en luz sin sistema fotovoltaico, simplemente con no necesitar la energía a través de bajar la demanda y el consumo, y un 75% de ahorro en gas. En uno de los gráficos van a poder ver la deducción de estos valores. Los prototipos hoy generan energía solar térmica y geotermia. Nos basamos en las estrategias de diseño de eficiencia energética y mitigación. En cuanto a lo que es eficiencia energética, si ustedes ven en la parte de abajo de esta pirámide, tenemos lo que son las medidas pasivas. Estas medidas pasivas lo que hacen es mejorar la eficiencia disminuyendo la demanda. Es decir, que si yo dentro de mi habitación no necesito un confort, o sea, tengo un confort térmico, no voy a necesitar encender ni un aire acondicionado ni una calefacción en invierno-verano. Entonces es ahí donde disminuimos la demanda, en todo lo que es aislación y cálculos de tramitancia térmica de materiales. Luego los diseños activos, porque seguramente en algún caso se va a necesitar algo de sistemas activos como gasodomésticos o electrodomésticos, y en ese caso ver que sean de eficiencia en A. Luego las energías renovables, que son las más caras, tienen una inversión muy alta hoy en nuestro país, con el sistema económico más aún. Entonces, lo más importante, como se ve acá, es trabajar sobre las medidas pasivas. En estos cuadros vamos a poder ver indicadores de consumo. Este es un estudio que se realizó en la Universidad de San Martín a través de un estudio de viviendas sociales tipo de 4 personas, en donde ustedes pueden ver acá el consumo eléctrico, en donde más se va la energía es la refrigeración, luego en la iluminación, que es un 9%, y luego en la heladera. Si vemos el consumo en gas, la mayor calefacción, un 54%, se va en la calefacción, y luego en el agua caliente sanitaria. Entonces, si atacamos estos 3 puntos, calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración, bajamos los consumos. En el caso de estos 3 prototipos que se ubicaron en La Quiaca, en San Pedro y en San Salvador de Jujuy, los elementos de diseño que utilizamos fueron una puerta doble, que es un hall frío, el que me separa la puerta del living con el exterior, entonces me crea ahí un microclima, no permite que apenas abro yo la puerta para ingresar, el aire caliente que ya generé en ese ambiente se fugue, o si ya generé algo de fresco, que no ingrese el calor. Aislación en muros, techos y pisos, carpinterías de BH, muros trombe, pozos canadienses, calentamiento de agua sanitaria, reutilización de aguas grises para el inodoro y cosecha de agua de lluvia. En cuanto al pozo canadiense, lo que podemos decir es que es un climatizador pasivo, tanto invierno como verano, en donde me da una diferencia de temperatura de aproximadamente 15 grados, es decir, que si por fuera yo tengo 35 grados como ayer, dentro puedo tener 20 grados, y el nivel de confort de una persona varía entre 20 y 24 grados, es decir, que es un clima agradable, es una excavación a 3 metros de profundidad, con cañerías y con un sistema de ventilación
en los zócalos. En cuanto al material, bueno, nos dio una pared de 20 con una aislación de 10 centímetros. Utilizamos para la localidad de San Salvador de Jujuy y San Pedro bloques de plástico triturado, haciendo una economía circular del plástico y la basura para la reutilización de bloques plásticos. Se construyeron estos 2 prototipos con este material. Voy a explicarles el muro trombe muy rápido, porque sé que tenemos poquito tiempo, me voy controlando con los 15 minutos. El muro trombe funciona tanto invierno como verano, funciona a través de convección de aire. Yo caliento una cámara de aire, y esta cámara de aire, si le inyecto aire fresco por debajo, empuja el aire caliente que empieza a ingresar en la habitación. Entonces, en todo un día de asoleamiento, puedo llegar a la noche con una temperatura agradable para ese ambiente. Si además es una superficie negra y si además es una superficie con inercia térmica, eso después va a seguir emitiendo ese calor dentro de esa vivienda. Y en verano me sirve para generar ventilación cruzada y sacar el calor de la vivienda. Siempre con un alero, si ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, en la vivienda naranja, hicimos un diseño con una pequeña inclinación para que no quedara solamente un alero suelto, sino que tenga como todo un elemento de diseño, justamente para evitar el sol de verano, que me caliente esta cámara de aire, que de todas maneras se ventila por arriba y por abajo. La reutilización de aguas grises se dio a través de reunir las aguas del lavabo, de la ducha y del lavadero en una cámara de grasa, luego pasarla a una cisterna y a través de una bombita subirla a un segundo tanque. La cosecha de agua de lluvia, con un tanque de 200 litros, con una entrada desde las canaletas del techo y un desborde hacia la calle para evitar que ese tanquecito rebalse. Y bueno, esta frase me parece muy bonita: tanto el sol como la lluvia son gratis, ¿por qué desperdiciarlos? Eso es muy cierto. Desde muy chiquita, mi mamá es de Formosa, así que viajaba mucho para allá, y los aljibes era una tarea común, digamos, era una tarea diaria de sacar el agua para tomar, para bañarse de ese lugar, porque hay muy poca agua corriente. En los lugares cálidos como África también tenemos hasta este diseño que ustedes pueden ver abajo de lugares turísticos con captación de agua de lluvia. Bueno, esta fue una de las inauguraciones. Esto es en La Quiaca. En La Quiaca utilizamos también el pozo canadiense y utilizamos adobe porque es el material más térmico que podemos tener como cerramiento. Como estructura utilizamos estructuras de hormigón, y este es la vivienda terminada, colocando el termotanque solar, que es el que nos ahorra ese 50%, más este tipo de climatización el otro 25%. Este es la vivienda en San Pedro, en donde ustedes pueden ver el entorno, y bueno, esto era un lunarcito en ese entorno que esperamos que se copie y esto pueda llegar a ser una política pública más adelante, de trabajar solamente sobre viviendas eficientes. En este caso, lo más importante era la ventilación cruzada. Ustedes saben que si elevan la mano, el calor se va hacia arriba, entonces lo que necesitamos es que ese calor que se genera en las viviendas de San Pedro salga. Entonces tenemos una ventilación en esa inclinación de techo, y no realizamos techo a 2 aguas, sino un techo con una diferencia de nivel para poder permitir esa ventilación. Además tenemos unas enredaderas de vegetal que, bueno, allá crece muy rápido, y en este caso es una planta de insulina que le servía al propietario. Acá pueden ver esta elevación y esta diferencia de tejados. Entonces ahí tenemos esas ventanas de ventilación. Además, enseñamos a las familias a separar residuos para poder generar un compost y luego una huerta urbana, es decir, que la vivienda no solo es sustentable por el bajo consumo de energía, sino porque tiene prácticas
sustentables en esta familia, que esperamos que, como les digo, los vecinos también la copien. Este es el equipo de trabajo, tanto de funcionarios como de técnicos y cooperativas. En 2021, como les contaba, recibimos un premio, el primer premio de energías limpias, de la categoría de energías limpias, de Premios Latinoamérica Verde, un reconocimiento por el Consejo Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy, y un reconocimiento desde la Cámara de Diputados. Y en 2022, hace poquito, ya esto de manera particular, fui becada a Colombia durante 15 días para una especialización en eficiencia energética. Estos son la visibilización que tuvimos del trabajo en varios congresos. Y esto es lo que hoy estamos haciendo desde el estudio, desde mi estudio que se llama Eficensa, en donde hacemos auditorías energéticas y podemos realmente ver, en este caso, que podemos tener una diferencia de temperatura entre un adobe de 22 grados y un bloque de 39. Es decir, que realmente se pueden ver los diferentes materiales, cómo actúan y cómo emiten ese calor hacia el interior, ¿verdad? Bueno, simplemente creo que estoy justita con el tiempo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, si no, pasamos al siguiente. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, pero muy interesante, Irma, sabíamos que ibas a una exposición así, muy didáctica y realmente con tantos aportes, ¿no? Y con ganas de seguir haciendo cosas a través del estudio, ahora que me comentabas. Si alguna pregunta tiene alguno. Sí, bueno, primero felicitarlos por el trabajo, porque realmente es espectacular, digamos, que puedan hacer a través del uso de materiales y de diseño, algo que ahora se necesita tanto, ¿no? Como es poder acondicionar el interior de viviendas, y además con una mirada integral, ¿no? También con el manejo de residuos. Me queda una inquietud como por lo que trabajamos materiales. Estos bloques con plástico que estuviste sacando, ¿dónde los están produciendo? O, ¿cómo se? Porque normalmente siempre estas iniciativas quedaban en la recolección. Pero si, digamos, si ya se están haciendo, también sería interesante encarar algo con eso. Bueno, nosotros en realidad sabíamos de un emprendedor que tenía una licencia del CEBE, de un instituto de Córdoba. Lo contactamos, lo incentivamos a que él los produzca, porque en ese momento solo tenía la licencia, y como ya el proyecto estaba cerrado, no podíamos comprar directamente desde el Estado hacia ese emprendedor. Entonces hablamos con las cooperativas, y como ellos estaban encargados de la compra de material, les comentamos el trabajo y qué queríamos hacer y qué queríamos mostrar. Entonces ellos compraron a esta empresa que recién se estaba formando. Los bloques en realidad fuimos conejitos de indias también, porque bueno, probaron con este proyecto, y por eso preguntaba hace un rato del laboratorio, porque sería interesante armar una medición de estos bloques. Así que bueno, ya me voy a poner en contacto con la arquitecta a través de Martina. Bueno, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Era curiosidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Irma, a vos, ¿no? Por participación, muchas gracias. Y ahora seguimos con la licenciada Ligia Gutiérrez, que ella nos va a exponer poderes públicos e intereses privados, proyección y límites de la política habitacional en la ciudad de Jujuy. Ella es doctorado en Historia. Bueno, esperamos su ponencia. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por las gestiones, Martina, sobre todo, que siempre estuvo muy atenta enviándonos todos los datos. Ahí pueden ver la presentación. Sí. ¿La pueden ver? ¿Sí? Se puede ver, se ve bien. Bien, bien. Bueno, tratando de poner Faltaría la pantalla completa. La Ahí pantalla está. completa ahora. Sí, ahí estoy intentando que se visualice. A mí me aparece en negro todavía. Ahí. No se puede. Ahí está.
Bien. Ahora está. Gracias. Este trabajo, ¿sí? Sería como la última parte, el último capítulo de lo que fue mi tesis de licenciatura. Mi tesis de licenciatura fue el tema, la problemática habitacional. Sí, decime. Hola, sí, Creo sí, que te escucho. está con el micrófono abierto. Bien. Bien, se trataba sobre la problemática habitacional de los sectores populares en los primeros gobiernos radicales de 1918 a 1930, y que ya lo he ido publicando en otras revistas y lo he expuesto en otras jornadas, pero me quedaba justamente este último capítulo que tenía que ver con las proyecciones, los diseños, ¿sí? Que establecieron en la década del 20 en nuestra provincia las gestiones radicales, y que justamente estaban tensionadas por intereses privados, y ya vamos a ver por qué. Así que bueno, ese es el eje sobre el que va a versar este trabajo. Y que justamente, como les mencioné, tiene líneas de continuidad con otros trabajos que ya vengo realizando. Principalmente en este apartado vamos a trabajar, vamos a analizar cuáles fueron principalmente la situación en la que habitaban los habitantes de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Principalmente por el crecimiento demográfico, el conventillo fue el lugar donde principalmente residieron, y bueno, ante la suba de los alquileres, también cómo fue expandiéndose la ciudad, ¿sí? En los márgenes del río, de los ríos del río Chico y del río Grande. Bueno, en ese escenario, ¿cuál va a ser el rol también que tomó la comuna capitalina para poder reglamentar estas, o sea, que desde el siglo XIX, justamente las comunas tomaron esta cuestión no solamente del reordenamiento, de las reglamentaciones, en el ámbito habitacional, en el ámbito de la vida cotidiana, en la cuestión del mercado, bueno, y también desde a nivel provincial, si se trabajaron o no, se presentaron en estos años proyectos, y bueno, cuáles fueron también las limitaciones de esas proyecciones. Como para ubicarnos, la ciudad de Jujuy, ¿sí? Porque para hablar de San Salvador de Jujuy, eso podemos recién datarlo desde la década de 1950 en adelante, porque hasta esa fecha es la ciudad de Jujuy, luego se le cambia el nombre a la capital. Había crecido, si tenemos que analizar los datos de los censos de 1914, luego con el que recién vamos a tener en el 47, había habido un gran aumento de población, ¿sí? Y que principalmente, a ver, este aumento de la población va a exponer, como en todo el país en esos años, la dura situación de habitabilidad y situaciones de pobreza que se vieron en la expansión de enfermedades, y no fue un contexto del que la ciudad estuvo ajeno, ¿sí? Esa foto en realidad es una imagen congelada de un video, ¿sí? Del Archivo General de la Nación, sobre cómo era la ciudad en Jujuy en 1926, y como para que más o menos veamos la estructura y en esta parte es más campo, que hoy en día nosotros podemos ver que hay barrios que han crecido, pero la ciudad se circunscribía en los márgenes de los dos ríos. Y como les dije, bueno, el conventillo fue el asentamiento principal en el que la población residió, pero también, como verán en esta foto, que también es del Archivo General de la Nación, que es una foto de fines del siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del XX, es de una zona rural, pero cuáles eran también los asentamientos en los que la población residía, y justamente, si bien la ciudad en esos años va a tener un crecimiento donde van a levantarse distintas estructuras
modernizadora, si se podría decir, como el Teatro Mitre, se terminó de refaccionar la Casa de Gobierno. Bueno, faltaba justamente responder a esas demandas que estaban vinculadas con la habitabilidad de los trabajadores, ¿sí? Este trabajo se inscribe en los años 20, sobre todo, que tiene que ver con, como les dije, ese ascenso de los gobiernos radicales desde el 18 acá en la provincia de Jujuy. Sabemos que a escala nacional, con esta reforma que se hace con la reforma electoral de la ley Sáenz Peña, da lugar justamente al arribo de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Y bueno, acá en Jujuy tenemos que ver las particularidades de lo local. Bueno, 2 años después de que sucede eso a nivel nacional, recién asumen estas gobernaciones y estas gestiones a nivel local, que van a estar marcadas obviamente por sus divisiones, enfrentamientos intrapartidarios, pero que voy a caracterizar acá justamente a uno de de las gestiones que tiene que ver con Tanco, que es un radical irigoyenista, que recién hacia finales de la década del 20, es decir, desde 1929-30, que justamente se tiene que renovar la primera magistratura provincial, va a ascender al gobierno y va a dar respuesta a demandas sociales que vamos a ver que a lo largo de toda esta década se manifiestan, se expresan, pero recién concretamente a nivel provincial se dieron cuando él asume la primera magistratura. Lastimosamente, interrumpido su gobierno por el golpe de Estado de 1930, se va a ver trunca su gestión, pero lo importante es saber que hubo un antecedente a nivel provincial que intentó por lo menos paliar esta situación. Si tenemos que decir cuál era la situación de la provincia, porque uno por ahí dice, bueno, hubo falta de políticas, no, en realidad la provincia en los años 20, en 1920, toda la década, estuvo marcada por una grave crisis financiera, ¿sí? Una grave crisis financiera donde había una gran dependencia tanto del gobierno nacional como de empréstitos de otras industrias, como de ingenios azucareros, lo que dificultaba justamente que la provincia no tenga liquidez en esas, ante esta situación. Además, también estuvo marcada por una grave situación sanitaria, ¿sí? Enfermedades de cólera, viruela, paludismo, ¿sí? Que también, o sea, atravesó todo formó parte de este contexto de estos años. Bueno, algo que me parece significativo de esta parte del trabajo es que a partir de una exhaustiva búsqueda de fuentes, pude ubicar los conventillos acá en la ciudad, ¿sí? Y también a los propietarios. Y que me llama la atención porque no en todos está completa la lista, pero hay una cuestión de que también por qué se va a llamar intereses privados y intereses públicos, porque bueno, gran parte de los propietarios estuvieron vinculados a la política, ya sea a nivel nacional o municipal, que también va a llevar a que esta situación de mejorar la calidad o la situación de habitabilidad se viera limitada. Entonces también a ello responde. Bueno, este es el mapa que ustedes pueden ver acá, principalmente partiendo de lo que es la Casa de Gobierno, ¿sí? Sobre todo en las calles Bustamante, Independencia, sí era el mayor núcleo de conventillos. Bueno, también vemos acá en la lista, sobre la calle Independencia, San Martín también se ubicaban, sobre la calle Balcarce. Y a ver, ¿cómo era? Voy a tomar una frase de Suriano, que es un historiador, que era para Buenos Aires él escribe un trabajo que es Vivir y sobrevivir en los conventillos. Bueno, acá la situación no difería tanto a nivel, o sea, como un problema a nivel nacional también lo podemos ver desde una perspectiva local. Vivían en una situación totalmente con falta de higiene, ¿sí? Donde compartían, bueno,
lo que sucede también a nivel nacional, esta falta de elementos básicos, del baño, las habitaciones compartidas, ¿sí? A la vez estos conventillos, las personas que habitaban en ellos pagaban altas tasas por el alquiler mensual, ¿sí? Donde si bien había una reglamentación a nivel nacional que establecía el congelamiento, sobre todo cuando asume la presidencia Alvear, él propone como al Congreso un congelamiento de alquileres. Y que, bueno, en esos años lo que nos manifiesta la prensa como testigo descriptivo de esa época es que no se respetaban, ¿sí? Y que firmaban contratos que sobre todo no respetaban lo que establecía la ley de alquileres. En este caso, bueno, este entrecruzamiento de datos por años a lo largo de toda la década con distintos trabajadores, lo que cobraban por día, el precio de los alquileres, como ustedes ven, sobre todo se mantuvieron desde los 20 pesos hasta los 30, pero si uno estima con lo que cobraban cada uno de los trabajadores por día, la cantidad de días que les costaba justamente cubrir únicamente el alquiler. Y a eso si le tenemos que sumar la carestía de vida, o sea, porque los precios de vivir en Jujuy era caro para la época, cuánto tiempo tenían que destinar o lo que les permitía o no poder ahorrar para construir una casa. O sea, las mismas cifras que ustedes pueden visualizar en el esquema da cuenta de los días. Creo que los que más días les costaban eran los telegrafistas, como podemos ver en el cuadro. Otra cuestión era que, bueno, las condiciones de vida no solamente ven la vivienda, sino también ven la alimentación, ven la vestimenta, entonces, bueno, ahí uno puede estimar cuál era realmente la aguda situación que atravesaban estos trabajadores. ¿Y por qué me enfoco en los trabajadores? Porque más adelante también voy a explicar que por aquellos años se lanza y se propone una política de créditos para trabajadores, pero que pertenecían a la planta gubernamental porque podían afrontar un crédito del banco hipotecario para poder acceder a una vivienda, situación totalmente distinta a la que atravesaban un trabajador informal que ganaba el jornal por día. Entonces esas políticas, por lo menos hasta la gestión de Tanco, no los cubrían. Y como ven acá en este estudio, es un análisis comparativo que se hace con Buenos Aires, ¿sí? En función de dos trabajadores que cobran, que trabajan en el mismo rubro, ¿sí? Mientras a uno le costaba cubrir con 13 días de empleo, ¿cuántos días? Bueno, le costaba justamente poder ahorrar en todo caso para la construcción de una vivienda. A los de acá, a los de la ciudad de Jujuy, sería imposible. O sea, uno ve por los datos o por el ahorro que tenían que hacer desde el jornal, como les digo, que no solamente cubría ese aspecto de vivienda, ¿sí? Entonces, sí. Disculpa que podía acelerar un poquito la presentación porque nos atrasó un poco con el tiempo. Si lo podría adelantar Bien. un poco la presentación. Bueno. Como para que ustedes así volver a que puedan entender esta situación, la municipalidad concretamente hasta la década del 20 no había dado respuestas y el conventillo era este espacio de habitabilidad, ¿sí? Y cómo controlaban estos espacios por medios de visitas domiciliarias, por medios de el control, ¿sí? Que realizaban a estos espacios. Y tenemos que identificar proyectos que han avanzado en esta legislación. Podemos encontrar los presentados por este caso por Francisco López, que es
invitación a que se construyan en los sitios baldíos que existían en la ciudad y que se edifique para poder abaratar los costos del alquiler. Otra situación también va a ser que la vista va a ser puesta en estos reglamentos de construcción, ¿sí? Que también van a empezar a regir acá en la ciudad, y que bueno, en este caso este reglamento establecía los límites del radio urbano, la gente que quería edificar o tenía que renovar, tenía que generar un expediente en la municipalidad, pedir permiso, lo que la situación también se burocratizó, y era los costos de edificación también lo manifestaban los propios propietarios, era caro. Acá viene una tensión entre esto que yo les decía de los propietarios y los concejales, es que al ser parte muchos de ellos o estar vinculados con los conventillos, una de las medidas que se toman es que por 2 años les daban el plazo para que pongan en condiciones, siguiendo este reglamento, a los conventillos. Lo que sucedió fue que siguiendo sus intereses, aplazaron esta medida a 8 años, que fue duramente, en esos años la prensa castigó esta medida, que cuando es elegido otro intendente con el apellido Rodríguez, va a ser quien justamente derogue esta normativa y ponga, y bueno, inicien estas visitas para poder poner en condición los conventillos. Entonces, ¿cuál era el escenario habitacional? Estaba atravesado por una situación crítica, que también habían surgido a nivel nacional, había una Comisión Nacional de Casas Baratas para construir a los obreros, ¿sí? Y que bueno, estas gestiones del intendente Rodríguez lo que van a hacer es poder justamente poner, intentar buscar créditos por medio de la hipoteca del mercado del Teatro Mitre para poder construir las viviendas, que no se concreta, pero por lo menos los pedidos o las ideas o los diseños es importante tenerlas en cuenta. Los diseños que para ir rápidamente, que se van a seguir, podemos identificar el trabajo que elabora Ernesto Claros, que él justamente patentó una idea de elaborar casas con los materiales que existían en el país, y que tenía justamente ya una visión higienista sobre la cuestión del patio, sobre los espacios, las habitaciones, y que eso es importante también porque va a ser como la idea moderna de casa, que después van a seguir también incluso con el peronismo y las construcciones masivas, ¿sí? de las viviendas. Y es importante acá sí destacar el trabajo legislativo de Jorge Villafañe, quien en 1926-1928 presentó 2 proyectos que tenían que ver justamente con expropiar terrenos, en lo que conocemos en la banda de Castañeda, por Puyaya, ¿sí? Por esa región, para poder construir por ahí las casas para obreros. Si bien esto no prosperó, esta idea, es importante destacar que sus diseños sirvió de base para lo que otras gestiones luego tomaron. Y además es importante acá destacar el rol que tuvieron 2 inmigrantes italianos, que eran empresarios acá de la ciudad, que habían tenido muy buenos ingresos, Pasquini y Tramontini, que ellos vendieron lotes de su propiedad a muy bajos costos a obreros, y que ahí también podemos identificar ya lo que sería luego Villa Belgrano, y lo que sería Cuyaya, y que pudieron asentar ahí, pudieron empezar a construir sus primeras viviendas, que eso también habla de esta cuestión de la época y de la labor que realizaron estos 2 empresarios. Y finalmente, para el antecedente más importante que tenemos en la construcción, y una política concreta más que proyectos, una política concreta que se sanciona con ley, en 1930 es la ley 878, donde Miguel Tanco, ¿sí? Él ya como gobernador de la provincia, radical y irigoyenista, justamente promueve, envía el proyecto a la legislatura y se aprueba, y justamente las viviendas que se iban a construir, ¿sí?
tenían que en este caso iban a ser adjudicadas por sorteo público, la adquisición podía, no tenían que tener dos personas una misma, no podían tener dos familias claro, o sea, acceder a distintas casas, o sea, tenían que, se respetaba el núcleo familiar, pero como les digo, había un control, para seguir con esta visión de control de higiene y sanitario, donde podían también, si no estaban en condiciones o tenían algún tipo de mala situación las viviendas, podían también retirárselas, pero como les digo, estos proyectos estuvieron trunco, porque justamente por el golpe de Estado, ¿sí?, que sucede en septiembre de 1930, y que, bueno, la provincia va a ser intervenida, como lo que sucede a nivel nacional, y como para cerrar la idea general es importante, o lo que yo pude visualizar en este trabajo, es que en los años 20 hubo mucho proyecto, hubo muchas ideas, hubo muchas reglamentaciones, pero justamente la situación de la provincia, el contexto, también limitaron a las gestiones, y que muchos de estos trabajos, muchos de estas ideas, fueron las que se tomaron como base para las gestiones que en los años 30 y 40 van a crear justamente políticas de barrios, donde se ejecutan la creación de viviendas. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias, muy interesante toda la presentación, realmente un bagaje histórico, ¿no? Como lo fuiste haciendo, muy interesante. Y bueno, vamos al último expositor. Agradezco tu participación, Ligia. El arquitecto Eduardo Tapia, con teatro y construcciones en bioconstrucción. ¿Arquitecto? Sí. ¿Está ahí? Sí, estoy. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Irma Padilla me ahorró algunas introducciones porque voy a hablar sobre la vivienda sustentable. Voy a compartir pantalla. No me permito. No me está permitiendo compartir pantalla. Abajo es compartir pantalla. No sé si Sí, en el Zoom dice compartir pantalla, aparece como verde. Sí, pero no toma la... Ahí está empezando a compartir. Sí, no. No está. No, no sé qué hizo, no está. Martina, pregunta si tiene abierto la El presentación. PowerPoint. ¿Tiene abierto la presentación del PowerPoint? ¿Arquitecto? ¿Está abierta la presentación del PowerPoint? Sí. Entonces cuando haga compartir lo va a tomar. Bueno, voy a hablar sobre un teatro que se construyó en Tilcara fue nuestro cliente, la Red Mote, que es un grupo de actores de Tilcara, que fue una obra financiada por el Ministerio de Cultura. En este caso, bueno, cuando nos propusieron... Un poquito más fuerte, ¿le puede dar más volumen? Es que no se escucha muy bien. Bien, hola, ¿me escuchas ahí? ¿Ahora me escuchás? ¿Me escuchan?
Ahora Sí, sí. ¿Me escuchás? Bien. Bueno, es una construcción en adobe, la construcción de un teatro en Tilcara, en la quebrada de Humahuaca, que el comitente fue un grupo de actores y fue financiada por el Ministerio de Cultura. Cuando nos propusieron hacer el teatro, lo que nosotros pusimos y bajo la línea que trabajamos, porque somos un grupo disciplinario, multidisciplinario que trabaja sobre la línea de medio ambiente, bioconstrucción, lo propusimos hacerlo totalmente de adobe, es decir, que toda su estructura portante sea adobe, ¿no? O madera, que se usan los materiales de la zona. Entonces, bueno, el teatro, el encargo fue realizar la sala principal, que la tenemos en este caso acá en el fondo, que es el área, esta sería la casa, y adelante 2 salas, se va armando sobre los patios, ¿sí? Un patio rectangular, hasta que llega un patio cuadrado, donde se puede ingresar a la sala. Todo el sistema constructivo fue pensado en adobe, tratando de descartar en lo posible el uso del cemento, ¿no? Pero bueno, debido a que el terreno es un terreno que tenía un bajo nivel, había que hacer relleno, propusimos hacer unas excavaciones de un hormigón ciclópeo bajo los muros, de una profundidad considerable, cosa para elevarlo en nivel, para que no quede en los niveles de inundación histórica que tenía el terreno, porque está muy cerca del río. Como se puede apreciar ahí en el corte. Y de ahí nosotros tenemos un hormigón ciclópeo de bolas, de piedra bola, con un concreto 1x4, y después tenemos un sobrecimiento, que es lo que nos permite a nosotros nivelar y rellenar y compactar al nivel deseado. Después se ejecutan una viga, ahí usamos un poco de hormigón con una armadura, pero en este caso es una viga que está en sentido inverso, que se suele usar con una armadura de hierros del 10 y con estribos del 6, que lo usamos únicamente para distribuir cargas. Luego de eso hacemos un sobrecimiento de hormigón ciclópeo, también con el mismo dosaje y proporción, de 1 de cemento por 4 de ripio común, y arriba de ello hacemos lo que vendría a ser la mampostería de adobe. Este sistema es un sistema antisísmico peruano, que cuando se empieza a hacer el sobrecimiento se van colocando pequeñas mangueras de esas negras que se usan para agua, empotradas en el sobrecimiento, cada 40-50 centímetros, y después que se va levantando la mampostería de adobe, se van poniendo las cañas tipo Castilla, se las van insertando. Entonces que va formando como una malla vertical, que después va quedando entre medio del adobe, y cada 3 hiladas, ¿sí?, de adobe se van poniendo estas mismas cañas machucadas en forma horizontal, lo que va generando una estructura mallada dentro de lo que es el muro de adobe, ¿no? Esta altura de adobe se trata de respetar lo que respetaban nuestros antepasados, que cuando hacían una construcción de adobe tenían muros que eran gruesos. Hoy en día usamos muros que son muy angostos, de 20, y a eso le ponemos una estructura de hormigón que se considera que tiene resistencia antisísmica. Pero los ensayos que se hicieron en la Universidad de Perú, que sabes que ya llevan más de 3 décadas estudiando el adobe, el comportamiento del adobe con la estructura de hormigón, es todo al revés, digamos, inversamente. ¿Por qué? Porque cuando hay un sismo, lo que provoca la viga o la columna de hormigón, que no se adhiere nunca al adobe, es darle martillazos para que ésta caiga por su peso propio. ¿Sí? Pero si ejecutamos una mampostería antisísmica con este tipo de mallas, que vendría a ser la caña vertical y horizontal,
que después cuando llega a una cierta altura de dintel se hace una viga collar, ¿sí? Que es de madera. ¿Sí? Ahí vemos el detalle, ¿sí? El detalle de lo que es la mampostería con las cañas verticales y horizontales, y también observamos ahí el molde de los adobe, que son 38 por 38, y después son mitades, 38 por 18, por una altura de 10 centímetros. ¿Sí? Bueno, se va levantando la mampostería, se generan los morteros que son de tierra y paja, y también se pone bueno de animal. Se deja eso reposar muchos días, y después se lo usa tanto para la construcción de adobe, como para la ejecución de los morteros que van a unir estos compuestos. Cuando llegamos a una altura, a la altura de dintel se hace una viga collar, que es la misma forma de una escalera, con madera de pino, de sección cuadrada, de 3 por 3, y las cañas van pasando ese entramado, y esta viga collar de madera es la que hace como un encadenado horizontal superior, donde se encuentra con los dinteles. Es decir, que el dintel se encuentra, en este caso están casi coincidiendo. Tenemos una altura de 2,30 m en las aberturas, y por arriba de eso aparece la viga collar encadenando todo el sistema constructivo. También en este caso, que tenemos un salón muy grande, aparecen los contrafuertes, ¿sí? Estos contrafuertes, al ser tan anchos, lo que hacemos en el diseño es hacerle pasar una parte hacia el interior y otra parte hacia el exterior, ¿sí? Cuando llegamos a la altura de remate de las paredes, vuelve a aparecer esta viga collar que encadena todo, y es la que va a soportar parte del peso de la estructura del techo. Estos sistemas generalmente son usados para espacios más chicos, entonces lo que recurrimos acá es usar columnas exentas de esta mampostería que trabajan para soportar el peso más grande de lo que vendría a ser la cubierta, que tampoco es un peso tan considerable porque la estamos haciendo, o hicimos, mejor dicho, de madera de pino. Para cubrir una luz de 10 metros, antiguamente se usaban maderas pesadas, se usaban quebracho, quina, rondel. En este caso, con este sistema también es muy beneficioso al usar madera que es de rápido crecimiento, y son de tablas encoladas, y que van una a otra pegadas, y también van clavadas, ¿sí? Y entonces se hace una estructura de grandes luces con un peso muy bajo, que encima apoyan sobre unas columnas exentas. Es decir, que si llega a haber un sismo, las columnas que tenemos, que son de quebracho, que fue recuperado de un monte que fue tirado para hacer una represa, logramos contactar con la cooperativa dueña de los campos, nos permitió sacar los troncos, los llevamos a hacer cortar en la zona de Caimancito, y después trasladarlos hacia el norte para usarlos como columna, ¿sí? Bueno. Los materiales que, una vez que tenemos todo lo que es la terminación, digamos, todo lo que tiene la mampostería, estructura de madera, la cabreada, nuestro techo liviano que es de madera de pino, un aislante térmico, y arriba la chapa, ¿sí? En este caso usamos chapa porque es grandes luces. Para las construcciones que son la parte administrativa, vestidores y baños, que son luces más cortas y los techos son más bajos, se usó torta de barro, como tradicionalmente se usa en el norte. Bueno, dentro de las terminaciones, nosotros dentro del teatro pusimos el piso de madera. Todo lo que quedó de los sobrantes de las columnas, se sacaron tablillas que después usamos como un piso flotante en el piso del teatro. Así que todo fue recuperado, usado. Así como los trozos más pequeños de vigas, los usamos para armar los dinteles. Bueno. Hablamos nosotros siempre de la construcción apropiada. En este caso, en el norte, hicimos un teatro en adobe,
con el uso de la madera. En las construcciones que son más bajas, que dije que son vestuario, administración y baño, usamos palos de eucaliptus, la caña tejida. Entonces con eso bajamos el nivel de impacto ambiental, la huella de carbono, y también generamos en el territorio una economía circular, porque bueno, qué sé yo, se le compra la caña al hombre que tiene la finca cerca de la ribera, igual que la paja también, ¿sí? La mano de obra para fabricar los adobes también se hizo en el mismo lugar, y la posibilidad también de que aquellos adobes que salieron mal no son para descarte, sino que los volvés a mezclar, le pones más agregado de paja, más agua con agua de tuna, que es como un aditivo que se le coloca para que funcione como un plastificante y sean más compactos. Realmente fue muy beneficioso en el lugar, digamos. Gran parte de los materiales fueron conseguidos ahí. O si no, y las maderas sí fueron traídas, digamos, en caso de lo que es quebracho, de la parte de Vinalito, ¿no? Que también se le contribuyó algo ahí a la cooperativa. Bueno, ahora pasamos a una construcción que es en el ramal Jujeño. Esta es una construcción en Caimancito. Esta construcción también está emplazada en un pequeño campo que pertenece a una comunidad Arete Iguazú, el cual ellos necesitaban tener una infraestructura para el campo. El que financia esta obra es la Fundación Fortabat, y nosotros, bueno, empezamos a diseñar, a ver cuál era el lugar más apropiado para hacer este módulo productivo de alimentos, que estaba frente a una huerta en construcción. Pero bueno, también este lugar, cuando llueve mucho, era un lugar que se inunda, entonces hacerlo sobre el nivel natural era provocar una inundación directa hacia los productos que ellos iban a guardar en ese lugar. Entonces lo que decidimos en este caso es hacer unos pilotes, usar sí cemento acá puntualmente. Son unas pequeñas bases de 60 por 60, con una columna de 25 columna de 25 centímetros, con una armadura mínima del 8, con un estribo helicoidal del 6. Tomamos la marca histórica inundable y hicimos todos los pilotes a nivel, y sobre este insertamos una pieza metálica que son las que van a agarrar las vigas, ¿no? En esta imagen podemos apreciar que ya están los pilotes, están las piezas metálicas y cómo se apoyan en una área sobrante del círculo, digamos, hacia la diferencia con la pieza metálica, cómo apoyan estas vigas. Estas vigas son de Urundel, y son las que van a trabajar, digamos, sosteniendo todo lo que es el piso, el tablonado y todo el peso de lo que pueden haber personas o productos, ¿no? Después el edificio en sí traslada todo su esfuerzo hacia la tronco de columna que comentamos. Una vez que están colocadas las vigas de Urundel, previamente pintadas y curadas, se hace todo el entablonado, madera de pino. Volvemos a usar la madera de pino, que en el lugar prácticamente no lo consideran, porque bueno, Caimancito es por excelencia un lugar de buenas maderas, porque ahora ya no queda monte, y también ahí era un poquito desviar y enseñarles a trabajar con madera blanda, que sí se puede trabajar con madera blanda, ¿sí? Hay que protegerla, hay que saber trabajar, hay que buscar la resistencia adecuada, y puede tener mucha durabilidad en el tiempo. Una vez que tenemos el entablonado hecho, empezamos a fabricar los elementos prefabricados, que son los bastidores que van a servir para envolventes verticales, ¿sí? Las columnas, como en este caso que van con varilla roscada, ¿sí? Y se fabrican todas ellas del mismo tipo, lo pueden manipular 2 personas, no necesitas energía trifásica, lo hicimos con un generador de 2500 watts de potencia. No necesitas, digamos, grandes maquinarias, sino máquinas eléctricas pequeñas, circular, taladro, una moladora. En cambio, para trabajar con la madera dura, sí necesitas de grandes aserraderos con maquinarias industriales.
Una vez que ya tenemos todas las columnas pisadas, empezamos a poner los bastidores que hacen la envolvente vertical, y en ese envolvente empezamos a hacer el entramado de caña. La caña la sacan de ahí cerca porque está toda la ribera del río de San Francisco, está lleno de caña, todos los campos tienen bastante caña, ¿sí? Entonces es un material muy fácil y económico de conseguir. Una vez que hemos hecho la envolvente con caña, se le aplica como una torta de barro, ¿sí? Se usa tierra, se usa agua de cal, se usa agua con agua de penca, que es lo que mencioné hace rato también, que usamos en el norte, que es como el agua de penca, puesta la penca en trozos en un tacho, larga como su savia, y eso produce una solución acuosa que cuando se mezcla con el barro, primero que le da una mejor resistencia, plasticidad, lo hace más compacto y da mejor terminación, digamos, a la hora de trabajar. Es decir, sería como un plastificante de hormigón, pero es un aditivo natural que no contamina, ¿sí? Y bueno, y de ahí se trabaja todo lo que es la torta sobre los paramentos verticales, y después se hace una mezcla del mismo tipo con tierra tamizada, bueno tamizado, para hacer el fino. Y ahí se ve una pequeña mancha amarilla, que hay una cara amarilla ahí más, eso es arcilla, es una pintura de arcilla, que se disuelve también con otras soluciones naturales, y se pintó el edificio para que quede ese color y sea monocromático, ¿no? Con la caña, con la madera. Bueno, eso sería lo de Calilegua, ¿no? Y los materiales, hay materiales utilizados, sería, bueno, la paja, ahí está lo que es la solución acuosa, la madera, tenemos la tierra, y acá están los muchachos ahí cortando la caña que usamos tanto para el entramado de las envolventes verticales como para también todo el cielo raso de caña que sirve como aislante térmico, ¿sí? Es una construcción muy liviana, muy fresca, al estar sobrelevada, obviamente tiene ventilación por debajo, por los laterales, la madera es térmica, la caña genera un vacío y eso lo hace más térmico todavía. Son realmente lugares donde pueden bajar tranquilamente 10 grados, 12 grados en el interior al exterior. Y su construcción, como ustedes vieron, es un doble techo, ¿sí? Perdón, voy a hablar. Es un doble techo, si lo ven ahí en la siguiente imagen. Tiene un techo que es un entablonado, y después tiene un techo sombrilla que es el que provoca sombra y el que protege de la lluvia en 3 meses del tiempo, no en verano. Entonces la madera de pino puede durar mucho tiempo así. Y una obra que estamos empezando, esto ya sería en bambú, en Calilegua, ¿sí? Estamos en la etapa de lo que es el reconocimiento de las cañas que son para construcción, porque tenemos acá en Jujuy son más de 100 variedades de cañas, en las cuales 8 sirven para construcción, las restantes pueden servir para muebles y artesanías, ¿sí? El uso de la caña de bambú es un material realmente muy beneficioso porque no tiene desperdicio. Cuando uno se enfoca en el bambú, puede pensar en hacerse una vivienda, y con lo que queda de desperdicio podés construir un mueble, y cuando terminás de construir los muebles, esos desperdicios te sirven para hacer las artesanías o utensilios domésticos, ¿eh? Entonces, es una planta de rápido crecimiento. A los 3 años está prácticamente para la cosecha y tiene una resistencia apta para usarla como estructura, ¿sí? Y crece tan rápido que se calcula que de un día al otro vos ves un crecimiento de 10, 12, 13 centímetros, al cabo de 2, 3 meses prácticamente llega y supera los 15, 16 metros, pero está muy tierna todavía y las paredes no tienen la resistencia que tienen que tener, es decir, no tienen ni el espesor ni la resistencia necesaria, ¿sí? Pero al cabo de 3 años, la cosecha se hace en forma
concéntricas del centro hacia afuera, porque son las que son más viejas están en el centro y las más jovencitas, las más tiernas están en la orilla, entonces tiene una planificación de sembrado y de cosecha. Estamos en esta etapa que ha sido cosechado, y después, bueno, se limpian, ahí están dos señores limpiando todos los que son los gajos. Cuando se la corta, se la deja reposar 15 días en el lugar parada, después se la saca de ahí, se las limpia y se las carga en el camino, ¿no? Bien. Después, una vez que son limpiadas, bueno, se procede al traslado de la misma y el acopio, ¿no? Se acopian bajo techo. Al ser plantas de rápido crecimiento, las consideramos como si fuese una madera de pino, tienen que estar protegidas, ¿sí? Se arman unos caballetes improvisados, se las pone en horizontal, y el trabajo que estamos haciendo ahí es, primero, la señora que está limpiando, sacando los gajos que quedaron invisibles, es decir, que estéticamente tienen que quedar limpios. El muchacho que está con la remera roja está haciendo con una varilla, que es una varilla del hierro torsionado del 10, que está rompiendo las paredes verticales del bambú para generar eso, que cuando se lo lleve al curado, que va a ser en unos piletones, el líquido con las sales ingresa en el interior, estén 4 o 5 días, y después se saca del piletón y prácticamente quedan libres de cualquier termita, hongos o cualquier otro bicho que lo pueda dañar, digamos, ¿no? Que puede dañar su estructura. Y ahí está el piletón, donde se ponen las sales, ¿sí? Que es borato, y se hacen dos porque cuando primero se meten todas las cañas, que ya hemos cortado a medida, las cañas generalmente están entre los 12 a 15 metros, le hace un corte estándar a 6 metros, el piletón tiene 7, se la sumerge ahí, primero todas las cañas, y después se larga el líquido con el agua ya diluido, y se deja reposar 4 o 5 días. Una vez que ya están las cañas ahí curadas, lo que se suele hacer es pasar todo el líquido con una bomba al otro piletón, y dejar y después se sacan las cañas, donde van a ir en forma vertical en un pórtico, hasta que se escurra todo el líquido, que se puede recuperar parte de él, que hoy llega al piletón, tiene un desagüe, para que después se pueda trabajar, digamos, ¿no? Bueno, estas son las conclusiones que nosotros decimos apropiadas, que tienen que ver en cada zona, no hacer un sistema constructivo estandarizado, no caer en la repetición de una construcción donde no tengamos en cuenta ni los materiales que tenemos en el lugar, ni la cultura, y que muchas veces pensamos que sí, lo industrializado es mejor, y está claro que no es tan así. Vemos claramente en el norte que la gente gasta más en el transporte que en la bolsa de cemento que está llevando, considera que eso es bueno. La amplitud térmica que tienen en el norte es bastante pronunciada, por lo cual el hormigón se quisiera quemar por el frío, por el calor. No tenemos mano de obra especializada, es decir, que el hormigón, por su peso propio, va a fracasar, y hemos detectado que más del 90% de los hormigones realizados en el norte están en muy malas condiciones, ¿sí? No nos permiten a veces presentar un cálculo estructural de una construcción en adobe, porque te hablan del peso propio, pero si vos tenés una viga y una columna o una losa que no esté bien ejecutada y quemada, porque no tuviste el recaudo de hacerlo en la temperatura adecuada, porque no te da muchas veces la posibilidad y no hay la mano de obra correcta, el peso propio de esa losa también es un peligro, digamos, es una trampa mortal. Pero podemos trabajar tranquilamente con el adobe, con la madera de pino, con el bambú, si sabemos conocer el material bien y la nobleza que tiene y las características de cómo trabajarlo para llegar a tener una resistencia óptima para cubrir pequeñas o grandes luces, posible. Y con eso abaratamos costos, recuperamos los saberes, ¿sí? Que es lo que estamos perdiendo, tanto en el ramal como en el norte. Hay gente que ya no sabe trabajar
los materiales que antes trabajaban los antepasados. Nosotros trabajamos bajo un taller obra, donde recuperamos los saberes de aquellos que cuentan las historias que conocían las casas de los abuelos, analizamos las construcciones, tratamos de mejorar y darle un diseño y una arquitectura más actual, no hacer una repetición de una construcción antigua con las mismas características, pero sí se recuperan los saberes y se puede lograr un resultado bastante bueno estéticamente, térmico y de bajo costo. Eso sería todo. Bueno, arquitecto, muchas gracias por la participación. Se me extendió un poco, pero bueno, si alguno quiere preguntar, muy interesante todo, porque son otras tecnologías de materiales, ¿no? El tema del bambú, el tema de, como dicen, los microclimas y el trabajo en cada lugar de la zona de acuerdo a los microclimas del lugar, ¿no? Si quieren hacer una consulta, el arquitecto. Queríamos también decirle que nos llamó mucho la atención la variedad de materiales. Desconocíamos el uso del bambú en estas condiciones, así que bueno, todo es muy novedoso para nosotras que precisamente estamos acostumbrados por ahí a materiales más tradicionales, ¿no? Así que bueno, felicitarlo y bueno, contentas de haber podido participar, Martina, y poder enterarnos de todas estas cosas que hay en la provincia y que no sabemos. Gracias por darme el espacio para poder compartir todo esto. Finalmente, los que nos dedicamos a estos trabajos, trabajamos en zonas rurales o semi-rurales, y los que nos conocen son los lugareños, las comunidades, son intervenciones que están alejadas de los pueblos muchas veces, de las ciudades mucho más, y bueno, la idea es eso, ¿no? Cambiar un poquito la mirada, que no apunten a los que hicieron mal uso de la madera, ¿sí? que ya no queda monte, que aprendan a manejar la madera blanda de rápido crecimiento, que aprendan a manejar el bambú, ¿sí? Y que en el norte volvamos a trabajar con el adobe, que es un material que se recupera, digamos, ¿no? Cuando nosotros usamos el cemento, estamos contaminando, es decir, desde el momento que se hace el cemento, en el proceso que se usa el agua, y después cuando lo vas a tirar, todos esos escombros que generalmente van a los ríos, contaminan, por los compuestos que tienen. Entonces con estos materiales no. Si la caña se pudre, o el pino se pudre, prácticamente se arma un compost que vuelve a regenerar la tierra. Pero otros materiales no. Usamos muy poco cemento, tratamos de usar lo menos posible. A veces es necesario, pero tratamos de que sea menos cada vez. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a todos los expositores. Algunos tuvieron que retirarse por temas personales, pero realmente todos muy abocados. Esperamos que sigan la jornada del año que viene, y bueno, otra vez para convocarlos, ¿sí? Y bueno, gracias nuevamente por haber participado. Bueno, gracias a vos por la invitación, Martina. Gracias, Martina. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Luego.